usted, ¿qué es el cambio climático? El cambio climático son los fenómenos que alteran de una manera dramática el ambiente, o sea, la temperatura, bien sea para frío o para calor. Y eso pues tiene un impacto sobre la vegetación, sobre los animales, incluido el hombre, sobre los microorganismos, sobre la distribución de la masa terrestre. Muy buenos días. Yo pienso que el cambio climático es algo que es parte por nosotros, ya que el ser humano es el que se ha encargado de contaminar el medio ambiente y esto genera el cambio climático. Entonces el cambio climático son los cambios que generan, dan alteraciones al medio ambiente como las lluvias, las sequías y esos cambios que se generan. Lo del cambio climático, yo creo, pues, como su nombre lo indica, pues aquí estamos viviendo unos periodos de unos calores infernales muy prolongados, ¿no es cierto? Y después pasamos a unos inviernos muy fuertes. Entonces primero pasamos de una sequía muy larga y después comienza a llover y después comienza a inundarse en todas partes, ¿ya? Y eso usualmente también está pasando en otros países, ¿no? Que no solamente aquí. Es lo que yo entiendo por cambio climático. Para mí el cambio climático significa el deterioro de las condiciones ambientales que siempre ha caracterizado a la vida en el planeta Tierra, como por ejemplo incremento en la temperatura, incremento en el nivel del mar, fenómenos meteorológicos como sequías o como lluvias intensas o inundaciones, cambio en la composición del aire, es decir, incremento del CO2, el monóxido de carbono en el aire, o la polución, como por ejemplo lo que está viviendo en la ciudad de Medellín, que está viviendo Santiago de Chile, que está viviendo algunas ciudades en China. Eso para mí es parte del cambio climático. Son un insumo de diferentes cosas que han hecho que cambie el clima del planeta. El cambio climático es la distribución estadística de los patrones meteorológicos. Son las alteraciones que se dan en el clima, ¿sí? Cambios repentinos. Para mí el cambio climático es la variación que ha tenido el clima en los últimos tiempos, dado desde el punto en el que las oleadas de calor son mucho más altas y también en el orden que se ha establecido según los estudios geográficos, que cuando dicen que va a suceder calor por este cambio climático, por todas las causas que lo han afectado, sucede frío, o cuando hay frío sucede calor, puesto que han habido demasiadas alteraciones que han dañado la capa de ozono y ha afectado el calentamiento global en el planeta. Bueno, el cambio climático es un proceso que está sufriendo la Tierra, que justamente significa que la temperatura de la Tierra se transforma en distintas zonas. Donde antes era muy frío, está aumentando, o en algunos casos está disminuyendo esta temperatura. Al parecer, porque pues no hay una comprobación completamente científica, es producto de esos efectos de los gases de invernadero, de algunos procesos de contaminación, que han hecho que la Tierra pues tenga, digamos, que ese cambio. Pues es un desorden en el sistema global del clima, que eso afecta pues en general la temperatura, ambiente, los inviernos cada vez son más fríos, los veranos son cada vez más calurosos, el desajuste que hay, tanta inundación en invierno, tanto calor y tanta sequía en verano, los fenómenos del niño y de la niña, que son calentamientos de los océanos por culpa de la contaminación que hay, que ha destruido la capa de ozono y todas estas cosas que están informando permanentemente a través de los medios. Bueno, para mí el cambio climático son todos los cambios que ha tenido el clima, podemos decirlo, en nuestra ciudad. Se ve que en la historia de nuestra ciudad el clima era algo constante. Hoy en día nuestra ciudad ya maneja, por llamarlo de alguna manera, algunas estaciones. Se escucha en los trabajos, en los colegios, en las instituciones, que estamos en verano, en invierno, tanto calor y tanta sequía en verano. Los fenómenos del niño y de la niña, que son calentamientos de los océanos por culpa de la contaminación que hay, tanto calor y tanta sequía en verano. Los fenómenos del niño y de la niña, que son calentamientos de los océanos por culpa de la contaminación que hay, tanto calor y tanta sequía en verano. Los fenómenos del niño y de la niña, que son calentamientos de los océanos por culpa de la contaminación que hay, tanto calor y tanta sequía en verano.
todo esto a consecuencia de pronto de una mala administración de nuestros propios recursos, de nuestros desechos, que obligan a que hayan estas condiciones climáticas diferentes cada día. Bueno, para mí el cambio climático es la transformación ¿qué se puede decir? O sea, de la atmósfera natural, o sea, de los tiempos naturales de la Tierra, ¿no? Porque de alguna manera la Tierra tiene ciclos naturales que se han ido transformando por la repentina metida del hombre con las diferentes industrias, la diferente contaminación, se ha ido cambiando y se ha ido transformando. Y el cambio climático, por ejemplo, nos ha afectado, muchas veces no nos damos cuenta, pero a veces días soleados, altamente soleados, días, o sea, altamente calurosos o días extremadamente lluviosos. O las lluvias ya no vienen cuando las esperamos, sino que son veranos o el descontrol, ¿no? Ese también puede ser una parte del cambio climático. También, por ejemplo, las grandes inundaciones, las granizadas, o sea, son muchos fenómenos que de alguna manera los naturalizamos, pero son fenómenos como que la Tierra está diciendo ya basta, les estoy dando un mensaje a la humanidad que está enferma. Ese es como mi punto de vista. Que el cambio climático es un proceso que es global, ocurre en todo el mundo y pues el nombre lo explica mucho, ¿no? Los patrones del clima cambian, se vuelven un poco más agresivos, hay sequías extremas y al tiempo hay épocas de lluvias con registros históricos. Creo que eso está ocurriendo paulatinamente, pero seguramente. Es el clima, ya sea frío o caliente, se intensifica de una manera peligrosa. Para mí ese es el cambio climático. El cambio climático es lo que estamos sufriendo actualmente, lluvias, inundaciones, meses de verano. Sí, pienso que eso es cambio climático, cuando el sistema se altera, considero yo. El cambio climático vendría a ser como lo que está pasando en nuestro tiempo, pero con todo lo que tiene que ver relacionado con la industria, los efectos que causa los desechos industriales en el impacto ambiental. Bueno, para mí el cambio climático es una serie de fenómenos que se han presentado en nuestro mundo, en el cual nos ha afectado tanto nuestra forma de vivir, nuestra economía, también nos ha afectado nuestra cultura, nuestra parte social, de forma positiva, no mucho, pero más de forma negativa. Entonces, lo que digo que el cambio climático son los fenómenos que se han presentado en un lapso de tiempo que ha permitido que nuestro ambiente se modifique. El cambio climático, como el nombre lo indica, es el cambio repentino que hay en los climas. En un momento está lloviendo y que al otro momento está haciendo sol. Para mí el cambio climático es algo que normalmente la Tierra lo puede generar, como son las glaciaciones, los volcanes, todo ese tipo de cosas, la Tierra normalmente lo controla. Pero hoy día el cambio climático es excesivo porque el ser humano ha contribuido a eso. Para mí el cambio climático es cuando no ha llovido y cuando ya empieza, necesitamos mucho el agua, entonces ahí sí nos ponemos como contentos porque el campo cambia mucho, ya los precios de las verduras rebajan porque ya les llega buen agua. Para usted, ¿cuáles son las causas del cambio climático? Hay varias causas, hay causas naturales, por lo menos las oscilaciones, pues la posición de la Tierra frente al Sol, el cambio del magnetismo, del polo magnético de la Tierra,
la emisión que hacen naturalmente los mamíferos, por ejemplo, y en el caso de nosotros, pues el consumo de combustibles fósiles, inicialmente como carbón y después fundamentalmente como petróleo. Las causas, como lo dije anteriormente, pues pienso que el factor principal de este problema es el ser humano, ya que el ser humano no está, ¿cómo te puedo decir? No está como consciente del daño que le hace al planeta Tierra, ya que él es el que nos brinda todos los recursos para poder sobrevivir. No, pues supuestamente le están echando la culpa a lo de la contaminación, ¿no? O sea, lo de la parte industrial y lo de los carros, las motos y todo eso. ¿Sí o no? Yo creo que la principal causa es el desarrollo industrial, que ha servido para que las civilizaciones vayan saliendo adelante, pero de otro lado, lamentablemente ha servido para impactar precisamente los factores que hacen que el cambio climático se vaya dando. En particular la industria que consume energéticos como carbón, petróleo, básicamente. El cambio climático como tal es un fenómeno natural que se debió de presentar a lo largo del tiempo, pero en este momento se sabe que lo ha causado todos los procesos que hemos creado los humanos para nuestra comodidad y supervivencia. Las emisiones de CO2 debido a los carros, el aumento de los carros, la polución, las empresas que también son contaminantes, la explotación de los ríos, la deforestación. La contaminación que hacemos los seres humanos. Las causas principales del cambio climático vienen dadas por unos agentes principales que serían que la sociedad, es decir, las personas, puesto que el uso de transporte, ya sea automotriz, aéreo, marítimo, de ferrocarril, por todos estos gases que van al cielo, pues han dañado la capa de ozono y han generado que el calentamiento global avance más. Aparte de esto está la quema de combustible, también está actividades volcánicas, que lo cual ha causado pues que la energía del sol sea más penetrante, que lo cual ha generado mucha alteración en el clima. Y aparte de esto, el uso de fertilizantes en la agricultura, todos estos químicos pues, al ser evaporados, por decirlo de alguna manera, cuando suben al cielo dañan la capa, como mencioné anteriormente, y pues esto ha causado que el calentamiento global avance más de lo presupuestado. Que sea un cambio producido por el ser humano, como también es posible que sea un cambio normal de la Tierra, que sea un proceso que geológicamente haya estado siempre. Dicen los científicos que se ha avanzado porque el hombre lo ha acelerado, pero también es posible que esto sea, digamos que, un proceso normal que siempre ha ocurrido. La contaminación del hombre, básicamente toda nuestra modernidad ha hecho que el clima se desajuste, tantas emisiones contaminantes de las empresas, de los vehículos, tantos desechos que no se pueden ¿cómo se dice? Disolver, no se pueden... Renovar, no se puede, digamos, hay desechos que duran muchos años sin poderse, se me fue la palabra, sin poderse, a ver si la recuerdo la palabra. ¿Degradar? Degradar, esa es la palabra, degradar. ¿Qué causa el cambio climático? Nuestro comportamiento. Hoy en día no tenemos una cultura de autocontrol. Hoy en día no tenemos sentido de pertenencia por nuestra ciudad. Al no tener sentido de pertenencia por nuestra ciudad, pues lógicamente no estamos cuidando nuestro ecosistema. Lo que causa el cambio climático es todos los comportamientos que nosotros tenemos. Hoy en día la mayoría de las personas se preocupan por ciertas cosas, pero no se preocupan por nuestro planeta. Eso es lo que ocasiona el cambio climático. Pues las causas son múltiples, ¿no? La mayoría o la más alta causa es, por ejemplo, el problema de la gran severa contaminación que estamos causando, ¿no? Las industrias, las fábricas, las empresas, el hombre en general, la contaminación de los ríos, la tala de diferentes bosques.
O sea, son muchísimas las causas, ¿no? Y todo va enfocado es como al consumo, al alto consumo, a tratar de consumir, y nunca pensamos que los recursos de la tierra son limitados. Entonces por eso a veces pensamos que la tierra va a producir, pero entonces la tierra ya está cansada, y eso es lo que está causando, por ejemplo, el cambio climático. Evidentemente la contaminación y la huella del hombre, ¿no? A medida que el hombre está en la capacidad de transformar más y más el mundo a través de la industria, de lo que mueve la economía, pues el medio ambiente sufre un impacto, y es muy claro que es la actividad del hombre lo que lo causa. Nosotros somos los culpables, somos los únicos culpables. El descuido, la basura, los automóviles, el desarrollo y las fábricas. Lo causa el ser humano, lo está causando por no cuidar la naturaleza. ¿Qué lo causa? Cuando acabamos con nuestra naturaleza, con nuestros árboles, cuando acabamos con los animales, cuando acabamos con la naturaleza como tal, es que causa, digamos, eso. ¿Qué lo causa? Puede ser entre, pues la mayor parte es las industrias, desechos, basura, residuos de materiales inorgánicos y orgánicos. También podría ser como, no sé, pues principalmente serían eso. Creo que las principales causas del cambio climático somos nosotros como depredadores, nosotros como principales causantes del daño al ambiente actual que tenemos, tanto como podemos comenzar con el consumismo que generamos. Podemos también hablar de la falta de conciencia ecológica, la falta de conciencia cívica, en reutilizar nuestros materiales, en reutilizar las producciones que tenemos, la falta de conciencia y de educación que se ha inculcado muy poco en esta sociedad actual. Creo que son las principales causas, que genera que ha producido el cambio climático. La contaminación, tanto de los ríos como de la tierra, del aire, toda clase de contaminación causa el cambio climático. El ser humano ha contribuido a eso, ¿sí? ¿En qué forma ha contribuido? En generación de gases que son nocivos y que se quedan en la atmósfera y forman como una capa evitando pues el correcto funcionamiento del clima. Las causas para el cambio, pues primero porque no todo se encarece. Todos los artículos que utilizan los campesinos para sus verduras, sus químicos, todo eso cuesta. Entonces ellos les toca pagar por riego, por haya agua o no haya agua, para ellos se les dificulta mucho el cultivo. ¿Usted qué consecuencias ve en el cambio climático? Las consecuencias es cambios de patrones en la distribución de las formas vivas, cambios de patrones en la distribución de la vegetación y dificultades pues para los seres humanos en la medida en que tienen la capacidad por la planificación, por la logística que pueden desplegar, de amplificar mucho más un fenómeno que es natural en términos pues de consecuencias prácticas, inundaciones, desertificación, aumento de bacterias en el entorno urbano, aumento del dióxido de carbono que afecta la respiración, que hace que incluso haya días en que grandes ciudades el oxígeno es irrespirable, que ciudades por lo menos como Pekín hay días en que tienen que parar toda su movilidad, tienen que hacer un esfuerzo logístico gigantesco
cerrar colegios, cerrar universidades, cerrar trabajo, porque no pueden movilizar a la gente por el nivel de contaminación, o sea, una contaminación que ya se vuelve dañina, profundamente dañina pues para el ser humano. Pues las lluvias, las sequías, trae, ¿qué más puede ser? Diría que también otra de las consecuencias que trae este cambio climático son deforestaciones, la pérdida de los recursos y las extinciones de unos cuantos animales también. Pues eso. ¿Qué consecuencias trae qué? El cambio climático. Pues las sequías, las inundaciones, ¿ya? Y si hay sequías, pues la parte de la agricultura, los cultivos se dañan, y luego pasa al otro extremo que cuando se inundan entonces también se dañan, ¿ya? Y las sequías, nosotros estuvimos de buenas de que no quitaran aquí el agua, porque en muchas partes de la ciudad sí quitaban el agua, ¿ya? Y en otras partes, habían otros pueblitos cercanos de aquí del valle donde quitaron el agua, ¿ya? Y si no hay agua estamos jodidos. Pueden que haya muchas aplicaciones, pero ninguna aplicación debe servir si no hay agua. Bueno, yo creo que he comentado algunas de las consecuencias, pero parte de las consecuencias es deterioro en la calidad del aire que respiramos, deterioro de las condiciones meteorológicas, inundaciones extremas o sequías extremas, cambio en el nivel del mar. Del mar, a la medida que se van descongelando los glaciares van ganando nivel, incremento en la temperatura en las ciudades, incremento de la polución del aire que respiramos. Las consecuencias, el descongelamiento de los polos, el aumento del nivel del mar, el deshielo de los nevados, la pérdida de diversidad, entre muchos otros. Calentamiento global, derretimiento de los polos, muy probablemente un daño en la atmósfera, que no filtra los rayos UV y entran directamente a la superficie terrestre. Pues que afecta nuestra salud y afecta el medio ambiente. Las consecuencias que ha tenido el cambio climático o que puede llegar a tener es el aumento en la temperatura terrestre en el planeta a grados demasiado altos, en los cuales pueden afectar enfermedades, puede haber sequía, pueden haber muertes, también el aumento de la temperatura del nivel del mar, la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos, es decir, que haya mucho más temblores, mucho más incendios, etc. La consecuencia de un cambio climático pues es la transformación de muchas especies, la extinción de muchas especies, también puede ser el hecho de que muchas especies tengan que emigrar a otras zonas de la Tierra, la transformación de los paisajes, de los ecosistemas, puede que la biodiversidad disminuya. Pues estamos acabando con la Tierra, que es el sitio donde vivimos. Si no hay un alto en la contaminación que el mismo hombre está causando, pues estamos condenados a desaparecer como especie en muy pocos años. Nos vamos a quedar sin agua, nos vamos a quedar sin aire puro para respirar. Las generaciones venideras van a estar sufriendo por esos cambios de clima tan bruscos. ¿Qué consecuencias trae? Las consecuencias que trae el cambio climático pues son, por lo menos en nuestra ciudad, ya no tenemos un clima normal como lo teníamos antes, que era un clima cálido. Hoy en día ya vemos que tenemos de cierto grado algunas estaciones. Las consecuencias más que todo, la pérdida de cosechas puede ser una, el cambio climático así literal, días llueve, días hace sol, días verano. Las consecuencias más que todo también pueden traer mortandad de muchos animales que no están adaptados a ciertos tipos de cambios, de muchos bichos, y al morir, por ejemplo, muchos bichos como abejas, mariposas, no polinizan, y al no polinizar, por ejemplo, muchas plantas también dejan y se mueren. Entonces es como diferentes problemas en cadena. Eso es lo que ha causado y es un problema gravísimo, ¿no? Que al final todos
debemos tomar conciencia, darnos cuenta de qué es lo que estamos haciendo con nuestro planeta, porque el planeta está agonizando y cada día nosotros los humanos lo estamos matando. Muy bien. Pues para nosotros todo lo que puede causar un clima poco amigable, crisis económicas, y bueno, lo que vemos ahora en Colombia, por ejemplo, con la crisis energética es solo un ejemplo, ¿no? A medida que se agudice el problema del cambio climático, seguramente las consecuencias serán peores. Más calor, en algunas partes más frío, menos aire puro y por ende nuevas enfermedades. El cambio de clima, pues que hayan muchas muertes, que el planeta prácticamente se acabe, cuando los polos se lleguen a descongelar, suba la marea, suba la altura del mar. Pienso que eso causaría muchas muertes y acabaría prácticamente el planeta. Las consecuencias del cambio climático vendrían siendo cambio en los productos, alimentos, nuevas formas de cultura en la sociedad, nuevos consumidores, diferentes formas de vivir el día a día, porque pues como bien si llega a impactar tanto, pues nuestra forma de vida tiene que cambiar de una u otra forma. Las consecuencias, bueno, se puede decir que las consecuencias es nuestro entorno de vida que se ha modificado. Por ejemplo, la dificultad que ahora tenemos en decidir cómo va a ser el clima, cómo va a ser el pronóstico del tiempo el día de hoy. Hace unos años podíamos creer que en Cali estaba soleado, ahora salimos de nuestras casas sin saber si ha sido soleado, si va a llover. Entonces es algo que nos ha modificado nuestra comodidad y estilo de vida, si se puede decir, en el cual tenemos que comprar ropa diferente para nuestro tipo de ambiente. Puede ser también en la parte social, en la cual hemos visto problemas sociales que no creíamos que iba a pasar, inundaciones, falta de agua, falta de energía, pues que han modificado mucho el estilo de vida que somos, que es un estilo de vida consumista, un estilo de vida que nos importa muy poco la parte, se puede decir, del mucho, sino que más es nuestro, lo primero es nuestra parte individual. Entonces creo que eso es lo que nos ha modificado a generar un poco de conciencia, a cambiar nuestro chip de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo en un mal camino. Consecuencias, estos climas locos pues causan demasiadas enfermedades, los cambios repentinos, también como facilitan la transmisión de bacterias y virus y todo eso. Entonces hay un sobrecalentamiento de la tierra, ¿sí? Fuera de eso hay excesivas lluvias. Lo triste de toda esta situación es que nosotros hoy día vivimos las consecuencias y aún así no somos conscientes de que debemos hacer algo. Hay muchas campañas, todo para mejorar, pero realmente la gente no quiere entender, a pesar de que lo tenga que vivir, ¿sí? Como son las inundaciones, como las oleadas de calor, donde hay resequedad y todo ese tipo de situaciones, ¿sí? Y la gente parece que no entendiera. Las consecuencias son esas, de que al no haber agua, ellos tienen que invertir más plata, más préstamos en los bancos, más productos que compran ellos más caros, y nosotros sufrimos por el alza en los productos, bien sea verduras, bien sea en toda la canasta familiar. Nosotros somos los que sufrimos lo que a ellos les pasa. ¿Cuáles son las posibles soluciones para mejorar el cambio climático? La solución de fondo es un problema cultural, o sea, es muy difícil de abordar porque está relacionada con la filosofía judeocristiana de dominar la naturaleza, y
nosotros no estamos preparados para eso, o sea, seguimos viviendo esa filosofía cuando la que deberíamos vivir es el bajo consumo de energía, es el respeto del entorno, es la disminución del derroche, ¿no? Pero pues eso se ha mostrado muy difícil de alterar, patrones que son muy difíciles de alterar. El consumo por lo menos de pescado frente a los bovinos, a los ovinos que generan tanta contaminación. Pues la solución que yo daría es como crear una conciencia a todas las personas de cambiar el tipo de pensamiento que tenemos. La tierra nos da algo y nosotros no damos un costo-beneficio para ello. Entonces digo que nosotros tenemos, porque desde un punto de vista diría que tenemos que formar conciencia para cambiar a las personas de lo que están haciendo, de la contaminación, de la explotación de los recursos. Ah, no hay. Ya nos vamos a morir todos. No, es triste. No hay. No, pues no hay, porque no hay que cada vez más carros. Aquí colocaban el parqueadero y uno creería que iba a disminuir, ¿no es cierto? Y antes, esta mañana que ni siquiera puedo parquear la moto. Ya, sí, ya. Y vean que con el parqueadero tan caro y la cantidad de carros que hay. ¿Sí o no? Y 2 trancones ayer nada más. Ayer 2 trancones. Ayer tenía un examen a las 7, 2 trancones estaban berracos. Ya. Nada más que yo ya aprendí que llegaban antes de las 7, pero 2 trancones están berracos. Ya. No, o sea, yo creo que cambio no hay. Y esa cantidad de basura que nosotros, vean. Todos estos aparatos, los celulares, los televisores, los computadores, nosotros lo único que hacemos es producir basura, ¿ya? O sea que eso es muy berraco. Bueno, yo pienso que deberíamos de enfocarnos en reducir lo que es el uso de los combustibles fósiles, tanto para la producción de energía eléctrica como para su uso en el transporte. Entonces propondría que la industria, el sector comercial y el sector residencial, cada uno hiciera un esfuerzo por integrar a sus actividades las energías renovables y cada uno produjera una fracción de su energía, de la energía que consume, como por ejemplo implementar paneles solares fotovoltaicos, implementar calentadores de agua solares, implementar autogeneración y cogeneración en la industria, de tal forma que no exigiríamos a los sistemas eléctricos que monten unas plantas de generación, en particular si estas plantas de generación utilizan combustibles fósiles. Eso sería, digamos, parte de los cambios por el lado, digamos, del abastecimiento de la energía. De otro lado, por el parte del comportamiento de las personas, utilizar menos ascensores, utilizar automóviles compactos, pequeños, de baja cilindrada, que consumen poca gasolina, y no utilizar automóviles grandes de motores de cilindrada mayores a 2.000 centímetros cúbicos, o sea, las grandes camiones, las grandes camionetas, los grandes camperos, porque son vehículos que consumen mucho combustible para transportar una sola persona. E incrementar el uso del transporte eléctrico, ya sean bicicletas eléctricas, motocicletas eléctricas o automóviles eléctricos. Hay varias posibilidades o varias cosas que se pueden hacer, más que para solucionarlo, para mitigarlo y transformarnos a través de la resiliencia en supervivientes del cambio climático. Pienso yo que desde la educación ambiental, tratar de que la gente conozca cuáles son los efectos, las consecuencias, y desde los organismos gubernamentales implementar sistemas de mitigación masivo, como podrían ser el mejoramiento de las cargas de aguas residuales que caen a los océanos, a los ríos, mejorar o aumentar los procesos de reforestación y de manejo de fuentes de árboles que hay en el ecosistema, aumentar lo que es la vegetación, cambiar la dieta para disminuir la producción de carne, mejorar y maximizar otros medios de producción energética, disminuyendo la cantidad de hidroeléctricas y cambiando a sistemas más verdes, dejando al petróleo de lado y teniendo en cuenta que este ya se está agotando en el planeta, pues buscar otras alternativas que no sean dañinas para los ecosistemas. Cambiar el uso de combustibles fósiles por energías renovables, es un cambio que se ha visto muy afectado.
de crecer o por lo menos parar el crecimiento demográfico de la población en zonas forestales, mayor preservación de las zonas forestales. Para pues hacer conciencia en las personas para que no sigamos contaminando el medio ambiente. Muchas gracias. Terminar la deforestación puede ser alguna, estimular reforestación, nuevas siembras de árboles, eliminar combustibles fósiles, intentar trabajar con cosas más naturales, menos cosas químicas, también estimular, acelerar investigaciones y tecnologías nuevas que ayuden a manejar cosas más sustentables, que más renovables, que no sean de tanto efecto en la tierra, y como prioridad sería enseñar o culturizar a las personas, a la sociedad, para que puedan darse cuenta del problema que está habiendo en este momento en la tierra y puedan concientizarse y que todos contribuyamos a poder mejorar esto. Soluciones para el cambio climático. Bueno, habría que ver si realmente el cambio climático es producido por el hombre o si es un proceso natural de la tierra. Si es un proceso natural de la tierra, habría que acostumbrarnos y adaptarnos al cambio. Pero si ya es un proceso que ha acelerado el hombre, pues hay que cambiar la forma de relacionarnos con la tierra, con las especies, y en esa medida educativamente hay que formarnos como seres que hacemos parte de este planeta, y que finalmente si todos aportamos un poco seguramente va a mejorar el cambio, pero tiene que pasar por la educación, por un cambio en la concepción que se tiene de cómo vivir en la tierra. Punto. Bueno, la solución tiene que empezar desde cada hogar. Básicamente es que tomemos conciencia que le estamos haciendo daño al planeta, que contaminemos menos, que separemos y reciclemos desde la raíz, que haya conciencia política y voluntad política de los gobiernos para disminuir las emisiones contaminantes. Yo creo que básicamente con eso alargaríamos un poquito más la vida de la Tierra. Las posibles soluciones son tener autocontrol, autoconciencia, crear una disciplina. Todos debemos aportar en algo. Las empresas industriales deben tener mecanismos, hay unas empresas que ya lo tienen, que ayudan a que su producción ayude con el ecosistema. Todos debemos aportar haciendo ciertas actividades, reciclaje, controlando los recursos, de acuerdo al grado de conocimiento que tengamos en lo que podamos aportar. Tenemos que cambiar nuestra calidad de vida y cambiar ciertas medidas que tenemos, ciertas costumbres para aportar con el clima, ayudar a perseverar el clima. Pues las soluciones más cercanas es, por ejemplo, yo trabajo con una fundación. En el momento, por ejemplo, nosotros es concientizar y incentivar a los muchachos a que aportemos cada uno nuestro granito de arena. ¿Y cuál es nuestro granito de arena? Es sembrando árboles. Nosotros sembramos todos los días y anualmente estamos sembrando de 1000 a 2000 árboles en diferentes partes, más que todo en las cuencas donde nace el agua. Empezar a ver cómo debemos cuidar, por ejemplo, la diferente fauna, porque también si no tomamos conciencia, por ejemplo, de la demás vida que hay en la Tierra, tampoco somos seres que somos conscientes o que somos armónicamente felices. Entonces, sí, uno de esos sería la siembra de árboles, la otra sería como el cuidado de la demás fauna y flora que existente, ¿no? Para que haya una cierta armonía. Funcional. Tal vez no se pueda solucionar ya, pero probablemente sí se puede matizar. La enfermedad cesa cuando la causa que provoca la enfermedad también cesa. Entonces la solución está por encontrar formas de adelantar actividades económicas que no tengan un impacto tan fuerte en la naturaleza. Es decir, cuidar el medio ambiente. Matizar a los bebés desde que nacen, porque nosotros ya estamos un poquito ya atrasados, ya nos cuesta más trabajo. Por ejemplo, nos queda muy difícil andar en el carro sin prender el aire acondicionado, no aguantamos el calor, pero ahí estamos contaminando. Habría que empezar desde cero. Desde ya cuidar el planeta, desde ya cada uno tomarse conciencia de cuidar el planeta, desde el yo interior, digámoslo, cuidarlo. ¿Cómo lo cuida uno? Digamos, el tema de las basuras, el tema de la ahorro de energía, el tema de cuidar la naturaleza, y desde casa, inclusive los niños también le ponen enseñar eso. En el caso mío, yo a mi hija le enseño mucho eso, hay que cuidar la naturaleza. Pues primero que todo y la más importante es la conciencia del ser humano, porque
pues si no empezamos por ahí es imposible de que cambie algo más allá. Entonces ese es el principal pilar. De ahí ya son el compromiso de industria, la responsabilidad social empresarial. Otra forma es de ayudar con campañas y ya. Las principales soluciones puede ser modificar nuestro chip en la parte del consumismo. Creo que si pensamos en generar un consumo razonable, no estoy diciendo que paremos de consumir, porque creo que es algo imposible o algo que en verdad no va entre nosotros, pero digamos en nuestra parte digamos de ingeniería puede ser fomentar un consumo verde, un consumo razonable, un consumo sostenible. Y ¿solución? Pues las soluciones que le da el cambio climático es el reciclar, el no utilizar tanto automóviles o cosas que nos generen contaminación, ser más ambientalistas, no ensuciar tanto y ya. Lo importante es unirnos ahora y tratar de eliminar todo ese tipo de como de causas, digámoslo así, de causas, como nosotros podemos eliminar las basuras. Uno cree que el impacto de las basuras no es grande y resulta que la acumulación de basura forma gases, y esos gases, entre esos gases está el metano, que el metano es uno de los gases más críticos porque dura en la atmósfera demasiado tiempo. Eso, y aparte de eso el CO2, si ustedes saben que el CO2 es lo que más se produce en la Tierra, ¿sí? Parte de ese CO2, si en condiciones normales lo puede eliminar las aguas del océano y todo eso, ¿sí? Digamos que en un 80%, pero hay un 20% que no se elimina, ¿sí? Y ese es el que va a la atmósfera, y eso es lo que crea nuestros graves problemas hoy día, ¿sí? Hay que ser un poco más conscientes y que la gente investigue más, hacer campañas, pero para que la gente investigue, porque la gente aún no cree que debemos proteger el planeta. Hay otros que no les importa, como hay parte en los gobiernos de los países, ¿no? Porque los combustibles fósiles son los que más generan este tipo de contaminación, ¿sí? Pero ¿cuál es el combustible fósil que más se utiliza? El petróleo, ¿sí? La mayoría de los países dependen su economía del petróleo, ¿sí? Entonces, así tengamos tecnologías alternativas, cosas diferentes para otro tipo de combustibles, está por encima el capital, los dineros invertidos de esos países, ¿sí? No sabemos qué va a pasar en el futuro, ¿sí? Si vamos a desaparecer, porque cada vez aumenta más las aguas en los mares. O sea que entre más aumente el agua, menos tierra firme tendremos. Entonces, no sé cuánto durará esto, pero lo cierto es que ahora hay que actuar. Si no actuamos ahora, muy seguramente nuestros nietos, los hijos de nuestros hijos no puedan disfrutar. No sé hasta cuándo será, pero pues lo importante es empezar ahora y que en las universidades se empiece a dictar cátedras acerca de esto, de cómo pueden cada uno desde sus carreras hacer algo por la tierra, algo para evitarla. No sé qué más, esa es mi opinión. No lavar las fachadas, no lavar carros afuera de las casas. El desperdicio del agua es muy costoso, tanto para las familias como para nosotros que vivimos esta parte de calor, sentimos mucho calor. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de que si no queremos ver afectados nuestros bolsillos, entonces ahorremos para poder vivir mejor. ¿Cuál es su participación positiva o negativa en el cambio de clima?
Mi participación positiva es que procuro en el territorio al que tengo control preservar los árboles, que trato de no derrochar agua, que trato de no derrochar electricidad, que en la medida de lo posible, por lo menos aquí en la universidad, en los baños que encuentro que hay luces encendidas que no se necesitan, las apago, ¿no? Eso es un ejercicio consciente y constante. Muchas gracias. Bueno, no es de que son gracias. Pues mi participación en estos momentos es negativa porque a pesar de que tengo la conciencia no contribuye mucho al cambio. Muchas gracias, Ale. Nada, resignación. Y tengo 2 hijos pequeños, ¿no? Ah, ok. A ellos les va a tocar que comprar el agua por gano. No, de verdad, eso es muy berraco. El otro, todo lo demás es puro discurso, pero eso no va a poder. Muchas gracias. ¿Ya? Ah, sí, es que fue rápido. X1 ya. Bueno, mi participación positiva en el cambio del clima es optimizar el uso de los transportes, por un lado. De otro lado, hacer uso de automóviles con baja cilindrada para contaminar lo menos posible. Y de otro lado, optimizar el consumo de energía eléctrica en mi hogar, en mi casa. Entonces, me explico, habitación que no esté ocupada tiene desconectado todos sus electrodomésticos. Pienso yo que es negativa desde el punto de vista que soy un ser humano consumidor, pero desde el punto de vista positivo pienso que desde mi actividad académica aporto algo en la concientización del proceso. La participación positiva, por lo menos la política en mi casa es disminuir el uso de desechables. Tenemos también ahorro de agua y con ahora el boom de la crisis energética casi de Colombia, pues también estamos en ahorro energético. Pues es más que todo negativa porque sí, contribuye a la contaminación. Personalmente es muy negativa, puesto que digamos que como no ha sido tan drástico lo que se ha visto más que todo en el entorno en el que me desenvuelvo, o sea que no soy consciente de lo que hago, muchas veces al tirar basuras en las calles, al hacer el derroche de los recursos naturales, al usar dejar las cosas enchufadas, por lo menos a veces que cuando uno va a la gasolinería, tanquear el carro, que deja el carro prendido. Entonces en general no es mucha la contribución que hago, puesto que en el entorno en que me desarrollo no se ha visto tan notable el efecto del cambio climático. Pues yo siempre he tratado de apoyar la biodiversidad. En esa medida busco la manera más fácil de yo aportar, digamos que mi granito de arena que tendría que ver con no hacer uso de una energía extrema, o sea, no gastar energía al extremo. Yo no conduzco un vehículo constantemente, me gusta más andar en bicicleta. Usualmente apago todas las luces y pues trato de siempre utilizar, digamos que las canicas para reciclar. Pues yo pienso que la manera en que uno aporta como granito de arena para que este mundo sea un poquito mejor es reciclando desde la raíz, separando en el hogar los desechos que no son reciclables de los que sí, y ese es como el aporte inicial que uno debe hacer. Cuidando el medio ambiente, no botando basura en la calle, procurando emitir el menor número de partículas contaminantes al medio ambiente. Por ejemplo, no utilizando tanto los vehículos, andando más en bicicleta, andando más a pie, utilizando más los sistemas públicos de transporte. Esa es una manera de contribuir con el plan. Mi participación, positiva o negativa. Pues negativa mucho. Pienso que cada uno de nosotros puede aportar más. Positiva, hay ciertas medidas que yo tomo en mi hogar, en mi trabajo, las cuales son reciclar, utilizar los recursos adecuadamente, utilizar el agua, desconectar los electrodomésticos, utilizar la energía en su momento y no hacer uso indebido de ellas. En este momento es
lo que yo aporto. Negativa, el ser parte de una sociedad consumista, ¿no? Tan capitalista, que de alguna manera uno te obliga a tener unos zapatos nuevos cada año, diferente clase de ropa, comida, al consumir, por ejemplo, diferentes productos que vienen como las bebidas que vienen en estos empaques y que demoran miles de años en descomponerse, las bebidas alcohólicas que vienen en vidrio, no sé qué tanta contaminación genera un vidrio, pero igual el plástico que nosotros lo consumimos a diario, en los diferentes productos de aseo. Entonces en esa parte es muy negativa porque somos seres consumistas. Positiva, que siempre he tomado conciencia y siempre me ha gustado el cuidado, la reforestación, siempre me ha gustado incentivar y que se planteen reuniones acerca de este tipo de temas, de la problemática ambiental, de las diferentes problemáticas que están causando la Tierra. No sé si un individuo puede hacer mucho, pero trato primero de ser consciente del problema. Y cuando uno es consciente del problema, pues es consciente de que las pequeñas cosas que hacen en la vida cotidiana pueden ser significativas. Pero creo que la solución no pasa tanto por los individuos como por los gobiernos y los estados. Y entonces lo mejor que podemos hacer es, sí, sirve reciclar, pero lo mejor que podemos hacer es participar activamente en política para que nuestros líderes políticos tomen las decisiones correctas. Y creo que eso es lo que mejor podemos hacer para afrontar los problemas del cambio climático. Pues por ahora es negativa, porque hago uso de todo lo que se necesita para estar uno más cómodo: aire acondicionado, ventilador, o calefacción, o cosas desechables, pero por lo menos estamos en una persona como yo piensa en eso y se preocupa, falta arrancar y hacer algo. Positiva, digamos, desde mi hogar, digamos, pienso que no arrojar basuras, tanto en la calle, tanto en cualquier parte que estés, no arrojar basuras. Pienso que ahorrar energía también ayuda mucho, no desperdiciar el agua también. Pienso que son como lo básico que uno puede como iniciar para eso. ¿Cuál es mi participación? Pues mi participación es positiva, creo. Bueno, es que una u otra forma ayuda a ese como desperdicio de cosas, pero también hay siempre esa conciencia de que quiere ayudar al medio ambiente, aunque no siempre se dé. Pues el aporte que hago es tratar de reciclar, no botar basuras en las calles y ya. Mi aporte negativo, positivo es... nuestro aporte positivo es que deberíamos cuidar más el agua, hacer una disposición de las basuras bien hecho, pues la basura orgánica, la basura de papel, cartón y la parte de los plásticos. Una clasificación buena ayuda a una disminución de las basuras. Cuidar el agua, ahorrar el agua, usar solamente lo necesario, no contaminar los ríos. ¿Sí? ¿Tú dijiste de lo negativo? ¿Mi aporte negativo? ¿Positivo o negativo? No, a mí me parece que es positivo. De hecho, en la casa lo hacemos, ¿no? Nosotros distribuimos las basuras. No, positivo, que si está lloviendo, nosotros debemos de ser conscientes. No, ¿en qué podemos nosotros aportar? En que si no gastar tanta agua.